Hola, en este nuevo tutorial vamos a ver la unidad didáctica o el tema de postres básicos en restauración. Vamos a hacer una visión sobre los postres básicos que debemos conocer y su clasificación. Es un tema, una unidad bastante sencilla. Empezamos con un mapa conceptual, como en todos los tutoriales, en todos los contenidos que os preparo. Tenemos, por un lado, una definición de lo que son los conceptos, o de lo que vamos a hablar, y por otro lado, la clasificación. La clasificación de estos postres básicos son tres. Una, son los que tienen una base de láctea o lácteos como su principal materia prima. Luego otra base que serán las frutas, otro con base de frutas y otra clasificación que son fritos o de sartén. Pasamos a la definición. Los postres, como definición, es un plato de sabor dulce o agridulce que se toma normalmente al final de las comidas. Eh, Tenemos que entender que el postre se toma al final de las comidas normalmente por su alta cantidad de azúcar y grasas, ¿no? Y nos va a saturar bastante el paladar. Y sería bastante más difícil poder percibir otro tipo de sabores o aromas si lo tomásemos en otro momento de la comida. Es verdad que el postre siempre se ha tomado y siempre se toma como un broche al final de la comida y como algo que en principio es un recuerdo que el cliente siempre va a ser más fácil que se lleve, debido a que es el último plato que va a poder saborear. Hay un montón de elaboraciones de postres diferentes. La tendencia es a generar y a crear nuevos postres con algún tipo o sea, a nivel nutricional más bajos, con menos cantidad de azúcar, menos cantidad de grasa, con elementos diferentes debido a nuevas materias que podemos conseguir como gelificantes y que nos garantizan diferentes texturas sin utilizar materias grasas, por ejemplo, ¿no? Helados, sorbetes, etcétera. También los postres podemos definirlos como parte de la merienda. Algunos ejemplos os he puesto aquí como galletas, magdalenas, bizcochos, etcétera. Como os decía, siempre nos van a aportar un gran aporte calórico y de energía. Pero todo eso está cambiando. Poco a poco está cambiando los contenidos y si tiene un alto contenido en azúcar, la proporción en cantidades va a ser bastante menos, ¿vale? Luego, la clasificación de los postres. Tenemos tres, como hemos dicho. Tenemos los postres con base láctea, base de fruta o fritos o de sartén. Con base láctea. Son las elaboraciones que llevan como base la leche o parte de sus derivados, mantequillas, natas o cremas. Nos encontramos con la mayoría de las recetas básicas y lo que es la base de la repostería en los postres suele ser con leche. Y a partir de ahí surgen diferentes elaboraciones, pero la leche tiene un gran protagonismo en la base de muchas elaboraciones clásicas dentro de los postres. Aquí os he puesto alguna de ellas, los más conocidos, para que tengamos algunas referencias y nos hagamos una idea. Desde el arroz con leche, el flan, la cuajada, natillas, panacota, por ejemplo, yogures, biscuit, crema catalana, tarta de queso, mousses, tiramisú. Bueno, hay muchas elaboraciones que luego llevan otro tipo de complementos, pero que la base es una base láctea, ¿vale? Y de aquí han surgido muchos derivados, ¿vale? Aquí os he puesto una pequeña foto para que veáis. ¿Qué tenemos que saber de los postres con base láctea? Bien, pues que los postres con base láctea necesitan
necesitan algún tipo de espesante o coagulante, ¿vale? Entonces, aquí os he puesto un pequeño esquema con algunos ejemplos en base al coagulante o al espesante que utilizamos, que son muy conocidas y que enseguida vais a relacionar y conocer. Con almidón, cuando hablamos de almidón, almidón de maíz o almidón de arroz, pero normalmente almidón de maíz, también conocida como maicena, ¿vale? Que es un nombre comercial, pero bueno, tenemos las natillas, tenemos la crema catalana, por ejemplo, la leche frita, la crema frita, que son tipo una variante de leche, o el arroz con leche. El almidón del arroz con leche es el propio almidón del arroz, no le incorporamos maicena en ningún momento. En las yemas, cuando hablamos de yema, de solo yemas, hay unas elaboraciones, hay la yema de Santa Teresa, por ejemplo, también, pero bueno, hay unas natillas finas que no se elaboran con huevo entero, se elaboran con solo la yema. Entonces queda mucho más suntuosa y otra textura diferente. Y utilizamos las yemas para espesar. Llevan la leche, por supuesto. Luego, con huevos, pues el flan, el pudding o pan de calatrava, que es un tipo de pudding. Un tipo de pudding. Gelatinas. Cuando utilizamos gelatinas, hablamos, bueno, de panacota como algo tradicional, o sea, algo clásico en la repostería italiana, pero hay muchas elaboraciones con gelatinas y más hoy en día, diferentes gelificantes. Y cuando hablamos de espesantes para la leche con enzimas, hablamos siempre de, de los cuajos naturales que podemos utilizar para hacer cuajada, yogures, requesón o queso. ¿Vale? Estos cinco son los elementos que nos ayudan a cuajar o espesar las elaboraciones con base de leche. Luego tendríamos con base de fruta. La base de fruta, bueno, tenemos diferentes elaboraciones, pero bueno, pueden ser desde zumos, purés o pulpas y podemos elaborar la fruta para base de algún tipo de elaboración, para decoraciones o como el sabor propio. Aquí os he puesto eh, la diferencia según su naturaleza, lo que nos podemos encontrar, y son tres tipos. Fruta carnosas, las frutas carnosas son las que se entienden que son las que en su parte comestible, en la parte comestible, albergan más de un 50% de agua. Luego las frutas secas que se llaman, o llamarlas mejor frutas de cáscara, que, que son las que contienen menos del 50, contienen una gran cantidad de agua, pero menos del 50% de agua. Luego, podemos encontrar también otras que lo hemos hablado, que son frutos secos, que es otra variedad de la fruta, que no es que sea una fruta que la dejemos secar, sino que la encontramos directamente así en el árbol, o en el árbol, en la planta. Y es que su parte comestible tiene menos de un 10% de agua. Entre ellas, pues bueno, pues en este ejemplo podríamos poner, en las carnosas podríamos poner el melón, la naranja, por ejemplo, aquí abajo el plátano, por ejemplo, por poner un ejemplo, y por aquí abajo, pues por cualquier fruto seco, la almendra, la nuez, avellana, anacardo, etcétera. El cacahuete lo podríamos meter aquí, pero realmente no es un fruto el cacahuete. El cacahuete es de la familia de las legumbres, para vuestra información. Aquí os he puesto un pequeño esquema que hace relación a lo mismo, ¿vale? Los porcentajes, frutas carnosas, más del 50% de agua, ¿vale? En su contenido de materia prima, o sea, de la materia comestible, de la parte comestible. Frutas de cáscara, menos del 50%, ¿vale? Menos del 50%, hablamos de pues, evidentemente, desde un 49 hasta un 30, un 10, ¿vale? Que serían las otras. Frutos secos, estamos hablando de que su contenido en agua es menos del 10%. Luego, aquí os he puesto un esquema son dentro de las frutas, como materia prima principal, las diferentes elaboraciones que vamos a poder encontrar o hacer. Desde frescas, desde Macedonia, por ejemplo, fresas con nata, coulis de frutas, zumos, etcétera. Desecadas, que les traemos gran cantidad de agua. Tenemos los chips de manzana, mango, piña, crujientes, chips o crujientes.
fritas, ¿vale? O fritos y horneados, horneadas, ¿vale? Elaboraciones con fruta le retiramos gran parte de su agua. En conserva, por un lado, podemos conservarlas congeladas con frutos rojos o cualquier tipo de pulpa, que eso ya o sea, que es muy conocido. Con la adición de azúcar, tradicionalmente como mermeladas, compotas o almíbares o confitada. Cocidas al horno, elaboraciones que podamos encontrar al horno, con vino, pochadas o flambeadas, ¿vale? Que hay elaboraciones conocidas también. Y maceradas con alcohol, con vinagre o vino. Son frutas frescas maceradas. Es otro sistema también de conservación. Algunos ejemplos que os he puesto aquí, ¿vale? Pues melocotón al oporto, peras al vino tinto, fresas con nata, manzana asada, macedonia de frutas, melocotón melba, que son bastante las más representativas o clásicas. Os he puesto una pequeña elaboración de frutas mezclando una mousse, una crema con un coulis y fruta fresca. Luego pasaríamos a la última parte que serían los postres fritos o de sartén. Son elaboraciones clásicas debidas sobre todo en nuestra gastronomía tradicional, a diferentes pueblos, festividades religiosas y la mayor parte de ellas tienen un eje en común que son la materia prima, harina, azúcar, huevo, grasas. En la frita hablamos de sumergir el producto en abundante aceite caliente, normalmente de origen vegetal, aceite de girasol, aceite de oliva. Y en la sartén es simplemente eso, le echamos poca cantidad para ayudar a que no se nos agarre la sartén, nada más. ¿Vale? Vienen en elaboraciones tradicionales y en festividades religiosas o en determinadas épocas del año. Como norma general, aquí os he puesto algunas de las más conocidas. Algunos ejemplos serían, por ejemplo, los buñuelos, la leche frita, churros, rosquillas, pestiños, bartolillos, torrijas, paparajotes, los crepes, sería un postre de sartén con sus diferentes formas de elaboraciones, o las flores manchegas. En la gastronomía tradicional española encontramos diversidad de productos y de elaboraciones fritas. Como os comentaba antes, al ser algo tradicional y al no tener como norma general hornos para poder hornearlo, era una de las elaboraciones más socorridas en la repostería tradicional. Bueno, pues hasta aquí todos los contenidos de esta unidad y nos vemos. Un saludo.